Invito a cada uno de mis hermanos, vamos a estar yendo al libro de Amén, de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Gloria a Dios. Vamos a estar ministrando, amén. Cuando lo tienen me confirman con un fuerte amén. Amén. Y hemos aprendido, amén, durante estos días, ya estamos culminando este mes, acerca de lo que representa el altar, amén. Sabemos y entendemos que el altar no solamente es un lugar donde nosotros podemos venir y poder entregar algo al Padre, sino que es un lugar donde el Señor nos contesta, es el lugar donde el cielo se conecta con la tierra, es el único lugar donde el Creador puede tener, mi hermano, conexión con la creación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los otros días el Señor ministraba mi vida acerca de depositar mi confianza, amén, en el Señor. Un hombre de altar siempre enseñaba al Padre los otros días, un hombre de altar siempre va a tener su confianza depositada en el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Aunque sus ojos vean lo contrario, aunque sus ojos en este tiempo no estén viendo cumplida la promesa o cada palabra que el Padre ha soltado, sabemos y entendemos que somos de esa generación que creemos, esa generación, mi hermano, no como Tomás, porque el otro día el Señor ministraba y debemos salir de esa generación de los Tomás que tiene que ver para creer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este es el tiempo donde la iglesia tiene que comenzar a caminar con la generación de los Pedros, que aunque no lo vean, lo celebran. ¿Cuántos dicen amén? Quizás tus ojos en este tiempo no están viendo nada, quizás no estás viendo a tu familia, tu matrimonio restaurado, pero la generación de los Pedros son esa generación que cree, son esa generación que esperan y creen en las promesas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Libro de Reyes, amén, Primera de Reyes, capítulo 20, y es capítulo 18, versículo 20, y dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia de Cristo dice, Amén. entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Levante su mano al cielo, diga conmigo, monte Carmelo. Monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado de los profetas de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña. Pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Versículo 24 dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el Dios que respondiere por medio de fuego. ¿Cuántos quieren fuego en esta noche? Amén. Amén. Voy a volver a repetirlo. ¿Cuántos quieren fuego en esta Amén. noche? Pero no pongan fuego debajo y preparen el otro buey. Versículo 24, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escoged un buey y preparadlo vosotros, primero que yo. Lo más invocar el nombre de vuestros dioses, más no pongan fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien le respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar. Levanten su mano y digan conmigo el altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en voz alta, porque Dios es quizás su Dios está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a gran voces y se
sajaban con cuchillos, se cortaban y con lancetas a sus costumbres hasta chorrear la sangre sobre ellos. Dice versículo 31, y tomando Elías 12 piedras, digan conmigo 12 piedras, conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramarlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a la presencia de Dios? ¿Amén? Gloria a Dios, palabra del Padre. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Cuando yo estudiaba esta palabra, amén, en esta mañana mientras iba al trabajo, leía, amén, el mensaje de nuestro Padre y le preguntaba al Señor, amén, qué era lo que el Padre quería ministrar a mi vida, porque primeramente la palabra es para uno. ¿Cuánto dicen amén? Y Dios me llevaba a este pasaje y muchas veces hemos escuchado prédicas, muchas veces hemos escuchado esta historia, pero como la palabra es viva, siempre tiene una enseñanza nueva. ¿Cuánto dicen amén? Damos gracias al Señor, amén, por esta casa, por este lugar, mi hermano, donde nosotros cada día somos instruidos, somos capacitados, donde cada día, mi hermano, se nos da un maná, donde cada día, mi hermano, la iglesia no perece por falta de conocimiento. La palabra del Padre dice, mi hermano, mi iglesia pereció por falta de conocimiento. Pero damos gracias, mi hermano, que estamos en una casa donde nosotros somos instruidos, donde nos enseña, mi hermano, cada mes, mi hermano, hay un lema donde se nos capacita, donde se nos entrena, no solamente para ser oidores de la palabra, sino también para poder caminar por ella, porque cuando comenzamos a caminar en la palabra del Padre, comenzamos a ser una generación fructífera. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, cuando yo leía esta palabra, mi hermano, durante todo el mes estuvimos en el altar. Los otros días enseñaba, mi hermano, que el altar es el único lugar donde el hombre y la mujer de Dios tienen que correr para que la respuesta del Padre venga, mi hermano, desde los cielos y se pueda establecer aquí en la tierra. ¿Cuánto dicen amén? Pero hay algo que Dios me enseñaba, mi hermano, mediante esta palabra. Y es que David, mi hermano, y es que Elías, este profeta, mi hermano, quería hacer descender fuego. Mi hermano, todos conocemos la historia. Dice que desafió a los 450 profetas de Baal. Esos profetas de Baal, mi hermano, decían y no hacían nada. Y nada aconteció y ustedes saben lo que pasó, mi hermano. Pero dice la palabra que, mi hermano, este profeta había restaurado el altar de Dios. El Señor me decía que muchas veces esta generación quiere fuego, quiere presencia y está bueno eso, pero no quiere restaurar. Y cuando nosotros hablamos de altar, hablamos de nuestro corazón. Y los otros días, cuando nuestro Padre enseñaba, mi hermano, que nos hagamos preguntas de si Dios está de acuerdo con lo que hacemos, si en cada decisión que nosotros tomamos, si en todo lo que estamos haciendo en este tiempo, si los caminos que estamos transitando, si las palabras que estamos diciendo, si las personas con las que nos estamos conectando, algún momento nos preguntamos, Padre, ¿es de tu agrado? Padre, ¿son tus caminos? Pues la palabra del Padre dice en el libro de Isaías, hijo mío, tus caminos no son mis caminos, porque mis caminos son caminos más elevados. Mis caminos son caminos mucho más. Muchas veces nosotros tenemos una limitación en nuestro pensamiento y Dios dice no, porque la limitación no camina con los hijos de Dios. Nosotros tenemos que ser una generación que camine como la luz de la aurora, una generación que vaya de aumento en aumento. ¿Cuánto dicen amén? Y hay
palabra, mi hermano, la puso en el holocausto, no. La palabra del Padre dice, restauró el altar de Dios. Quiere decir, mi hermano, que décadas y años atrás, en ese momento se había establecido en el libro de Jueces, enseña que había, mi hermano, levantado el pueblo de Israel, había levantado un altar de consagración, un altar de adoración, pero por circunstancia, mi hermano, la palabra del Padre dice que ese altar se había derribado. Y muchas veces, mi hermano, ese altar representa nuestra vida con el Padre, nuestra intimidad. La palabra de Dios dice que ellos estaban en el monte Carmelo y yo indagando las escrituras, mi hermano, me encuentro con que esta palabra, el monte Carmelo, tiene una representación y significa el huerto. En pocas palabras, cuando este profeta, mi hermano, fue, mi hermano, y empezó a tomar las piedras, y hay algo que a mí me llama mucho la atención porque, mi hermano, yo me imagino, y esto no eran piedras pequeñas, porque para poner un buey, para poner dos bueyes, que sería una vaca, dos vacas, mi hermano, se necesitaban piedras grandes. Entonces este profeta comenzó a tomar, mi hermano, en pocas palabras comenzó a ejercer, mi hermano. Dios me decía que antes de ser profeta, primeramente tuvo que aprender a ser sacerdote. Dice la palabra de Dios, mi hermano, que somos reyes y y sacerdotes. sacerdotes. Pero muchas veces solamente queremos ser rey y no queremos ser sacerdote, porque el sacerdote, mi hermano, sacrifica. ¡Santo! El sacerdote se ensucia las manos. Y Dios me decía que antes de profetizar y hacer descender fuego, mi hermano, Dios tuvo que enseñar a este profeta a caminar sobre el sacerdocio. Porque en la antigüedad el sacerdote caminaba en un pectoral donde tenía 12 piedras en el pecho. Así es. Y dice la palabra, mi hermano, que Elías comenzó a tomar las piedras, comenzó a ensuciarse las manos. Comenzó, mi hermano, a tomar esas piedras pesadas. Y yo me imagino que muchos quisieron ayudar a este profeta, pero él le dijo no, porque yo lo voy a hacer a la manera que Dios quiere, con sacrificio, con sudor, con esfuerzo. Gloria a Dios. Y me voy más a trasfondo. Cada piedra, mi hermano, tiene un nombre de representación, tiene un mes y tiene un significado. Y yo no voy a empezar por el nombre, pero yo me imagino que cuando este profeta, mi hermano, tomó la primera piedra, habrá tomado, mi hermano, la piedra de Rubén. Y el mes que Rubén nació, la palabra Rubén representa en el hebreo el Dios que me ve. Por eso cuando la madre de Rubén, Lea, tuvo a Rubén, la palabra de Dios dice que le dijo, y el Señor y Jehová me ha mirado. Entonces, mi hermano, hay algo muy profundo en esto, porque cuando este profeta comenzó a tomar las piedras, él estaba hablando en el mundo espiritual a Dios. Él está diciendo, Padre, tú eres el Dios que me ve, vuelve a verme, mira cómo estoy sacrificando. Yo necesito llevar las 12 tribus a la presencia del Señor. Yo necesito que tú me mires, yo necesito que tu mirada esté puesta en mi vida, esté puesta en mi casa. Yo necesito que de la misma manera que
Y yo le preguntaba al Señor, ¿cómo puedo hacer para comprimir todo lo que tú me has ministrado? Mi hermano, algo de lo que Dios quería enseñar al pueblo es poder poner primeramente a Dios por el altar. Mi hermano, estaba abandonado. Quiere decir que la mirada ya no estaba, la prioridad ya no estaba en el Señor. Estaban como los tiempos, mi hermano, como los tiempos de Osea. Estaban como los tiempos, mi hermano, donde la iglesia, la palabra de Dios dice, mi iglesia está vacía, mientras su casa está artesanada, mientras su casa está hermosa, está limpia, mi iglesia está vacía. Quiere decir que el pueblo de Israel tenía la mirada puesta en las cosas que ellos querían, puesta en las cosas de esta tierra. Y dice la palabra de Dios que a causa de eso, un espíritu de adormecimiento entró sobre la iglesia. Quiere decir que cuando nuestra mirada no está puesta en las cosas celestiales, en las cosas del Padre, en los negocios de nuestro Padre, dice la palabra de Dios que muchas veces la iglesia puede permanecer dormida. Por eso hoy en día, mi hermano, hay mucha gente que está dormida en el altar. Hay mucha gente que se duerme en los mensajes. Hay mucha gente, mi hermano, ¿por qué? Porque el espíritu pitonizo los asfixia. Pues su mirada no está puesta en las cosas del Señor. Porque cuando la mirada, mi hermano, del hombre y la mujer de Dios está puesta en las cosas del Padre, la Biblia dice, si mi Padre trabaja, yo trabajo. Si mi Padre profetiza, yo profetizo. Si mi Padre camina, yo camino. Si mi Padre tiene fe, yo tengo fe. Si mi Padre está declarando, yo voy a declarar. ¿Cuánto dicen amén a eso? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos, aplaudan esta noche. Y a su nombre. Y a su nombre. Los otros días, mi hermano, yo leía cuando Dios, mi hermano, se había encontrado, cuando Moisés se había encontrado con Dios. Todos conocen la palabra. Dice que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Y dice la Biblia que estaban en el monte Sinaí, que representa el monte de Dios. Santo. Y hay algo que me llama la atención. ¿De quién eran las ovejas? Del suegro. Del suegro. ¿Y de quién era el monte? De Dios. Porque dice que estaban en el monte de Dios. Y ahora cuando se presenta el ángel en el medio de la zarza, lo único que tenía Moisés, que era su alpargata, él le dice, quítatela. Porque siempre a la presencia de Dios hay que entrar desnudo. Siempre a la presencia del Padre hay que entrar con un corazón abierto. Hay que dejar el caminar de esta tierra para poder entrar y ver las cosas celestiales que el Padre tiene para nuestra vida. Ahora hay algo que me llamaba la atención. Y dice la palabra que el ángel se le había presentado en medio. ¿En dónde se le había presentado? En medio. La gloria de Dios había descendido en medio de esa zarza. Quiere decir, mi hermano, el medio representa el centro. Si Cristo, mi hermano, no es el centro de nuestra vida, jamás habrá gloria, jamás habrá presencia, jamás habrá respuesta de parte de Dios. Así es. Evangelista Armando, dame Biblia, te doy Biblia. La Biblia dice que Jesús no murió ni a la izquierda ni a la derecha, sino que murió en medio. Cuando Él murió, la palabra del Padre dice que el velo se bajó en medio. Dice la palabra del Padre que cuando Sadrán, Mesach y Abednego estaban en el horno de fuego, una cuarta persona se presentó en medio. Si Cristo no es tu centro, si Cristo no está en el medio de tu vida, tu ministerio nunca va a crecer. Como aplaudan esta noche. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Entonces, mi hermano, este profeta estaba esforzándose, estaba llevándose, mi hermano, en su pectoral las piedras. Estaba haciendo, mi hermano, un papel de sacerdote antes de profetizar. Y yo me imagino que cuando tomó la segunda piedra, habrá tomado, mi hermano, la generación, mi hermano, de Simón. Y la palabra Simón representa oír. Diga conmigo, oír. Jehová me oye, dice la palabra del Padre. Gloria a Dios. Y es algo, mi hermano, muy frecuente porque en este mismo mes, pasando varios años, en el mismo mes donde había nacido Simón, dice la palabra del Padre que Josué había enviado a los 12 espías, pero los 12 espías habían escuchado las voces incorrectas.
Habían escuchado cómo habían entregado un informe deprimente. Pero dice la palabra que ahí se había levantado, mi hermano, dos varones con un espíritu diferente, Josué y Caleb. Y ellos le dijeron, no, la ciudad está fortificada, en la ciudad hay gigantes, la ciudad, mi hermano, está siendo tomada, esa ciudad es imposible poder entrar. Pero hay algo que ellos no saben y no entienden, que Jehová de los ejércitos está con nosotros. Si nosotros vamos y conquistamos esa tierra, esa tierra es conquistable, esa tierra es favorable. Si Pablo nos dio una palabra, a esto no vamos a comer como pancito. No hay hombre, no hay diablo, no hay infierno que pueda detener a alguien que tiene altar y tiene los oídos puestos en la palabra del Eterno. Habrá alguien que diga amén a eso. Aplauda, aplauda, aplauda en esta noche. ¡Gloria! Por eso como hay que tener a tu lado decir, ¿qué estás escuchando en este tiempo? La voz de este sistema que te dice que tú no puedes, cuando la Biblia dice todo lo puede en Cristo que me fortalece. Por eso muchas veces el enemigo viene a decir, tú no tienes para comer, tu heladera está vacía, tu alacena no tiene nada. Pero cuando tú vas a la palabra de Dios, tú entiendes que la Biblia dice, joven fui y enriquecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¡Gloria! Muchas veces el enemigo va a venir con voces contrarias a decir, tu matrimonio no va a cambiar, tu hijo no va a cambiar, y tú le vas a decir mentira, diablo inmundo, porque generación bendita es mi generación. Mis hijos ministrarán la palabra, mis hijos alabarán al Rey, mis hijos estarán en la presencia del Señor. Y a su nombre, y a su nombre. Pues dice la palabra, mi hermano, que este profeta tuvo que restaurar el altar. Y la palabra restaurar tiene que ver con volver a nuestro lugar de origen. Muchas personas, Dios me hacía entender, mi hermano, que en este tiempo han abandonado su altar, han abandonado la intimidad con el Padre. Ya no han priorizado y no priorizan las cosas del Señor, ya no tienen el mismo denuedo, no tienen las mismas energías, la misma gana de ministrar las cosas del Señor. Hoy en día muchas veces tú puedes ver y cuando le hablas del reino muchos se cansan. Pero cuando tú le hablas, mi hermano, de trabajo para generar dinero, ahí no se cansan. Pero Dios quiere levantar una generación, mi hermano, que pueda estar, mi hermano, una de las cosas que representa un hombre de altar es que es un hombre con compromiso. La palabra compromiso dice, es un hombre con obligación. Por eso dice la palabra de Dios, levántate y pon manos en la obra, porque esta es tu obligación. Mi hermano, usted no se tiene que levantar porque el pastor le diga, usted no se tiene que levantar porque los líderes le digan, usted se tiene que levantar porque es una obligación que el Padre envía. Dice la palabra del Padre, levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Muchas veces queremos que Dios esté con nosotros, pero no queremos tener una vida de compromiso, no queremos tener obligación con el Padre, no queremos tener obligación en la casa del Señor. Amén. Y a su nombre. Gloria. Se me están yendo unos cuantos, amén. Gloria a Dios. Yo me imagino una tercera piedra que habrá agarrado a la tribu de Gad. Y la tribu de Gad representa arrepentimiento. Habrá dicho este profeta, mira, Señor, no solamente tú me estás viendo, no solamente estoy oyendo, quiero oír tu palabra, sino, Señor, ayúdame a poder introducir a este pueblo al arrepentimiento, a poder arrepentirnos de todos nuestros pecados, a poder arrepentirnos de lo malo que estamos haciendo. Cuando nosotros no vamos a la palabra del Padre, la Biblia dice que Jesús tuvo que pasar, mi hermano, por el agua del arrepentimiento. Y este varón, mi hermano Jesús, él no tenía pecado. Mi hermano, el apóstol Juan dice que él era el cordero que quitaba la mancha de todo pecado. Pero sin embargo Jesús, no abrogando la ley, sino siendo cumplidor, tuvo que pasar por las aguas de arrepentimiento para poder reconocerse con los pecadores y así poder culminar la palabra y la promesa, el plan cumplido del Padre. Pero muchas veces la iglesia no se quiere, mi hermano, arrepentir. Muchas veces no nos queremos arrepentir de nuestras malas acciones, no queremos pedir perdón al hermano. Muchas veces decimos, Dios está conmigo, yo amo al Padre, pero ¿cómo tú puedes amar a Dios si no amas al hermano que está a tu lado?
que ya no quiero alabanza, que antes de llenar mi trono de adoración, ellos puedan llenar su corazón de amor. Gloria a Dios. Siento que el amor de muchos se está enfriando. Wow. Pero Dios va a levantar una generación. ¿Cuántos dicen amén? Dar un fuerte aplauso en esta hora. Vamos, aplauda, aplauda. ¿Cuántos se van a levantar en este tiempo, mi hermano? A edificar el templo del Señor. Cuando este profeta, mi hermano, estaba, mi hermano, tomando las 12 piedras, no solamente le estaba hablando, mi hermano, en el ámbito espiritual al Padre: tú eres el Dios que me ve, eres el Dios que yo estoy escuchando, quiero indagar en tus palabras, quiero volver al principio, mi hermano, la puerta del Edén, quiero volver a la relación. La palabra del Padre dice que en el libro de Génesis, la voz del Padre se paseaba por el huerto del Edén. A la voz del Padre pasearse por ese lugar, está hablando de una comunión. Mi hermano, este profeta, en pocas palabras, quería hacer volver a la comunión. Muchas veces queremos fuego, muchas veces queremos presencia, muchas veces queremos la unción del Padre, pero no queremos intimar con el Señor, no queremos acercarnos al Padre. ¿Cuánto dicen amén? Y a su nombre. Gloria. Y hay algo que me llama la atención, porque mientras en el ámbito espiritual este profeta le estaba hablando, mi hermano, los Baales no estaban viendo nada. Los profetas de Baal estaban diciendo: pero ¿qué está haciendo este loco? Y muchas veces este profeta representamos nosotros como iglesia. Muchas veces tu esfuerzo, quizás los que están afuera no lo ven, quizás tu familia no lo ve, quizás tú estás caminando como viendo el visible, pero quiero decirte: sigue adelante, sigue avanzando, sigue proyectando, porque aunque muchas veces el hombre no lo vea, el Padre, ¡Gloria! te creó con un propósito y un fin. Él está viendo todas las cosas que tú estás haciendo aún en secreto. Amén. Y aquellos que están trabajando en secreto, prepárense, porque viene un tiempo donde el Padre lo va a recompensar al público. Amén, que diga amén a eso. Amén. Gloria a Dios. No lo siento en esta noche. Pónganse de pie, amén. En esta noche, amén, yo quiero invitar a cada uno de mis hermanos, todo aquel, mi hermano, que quiera volver a restaurar su altar, que pueda venir, amén, pueda pasar adelante, que Dios pueda trabajar, amén. Invito, amén, a cada hermano, líderes que puedan estar orando, gloria a Dios.